damos inicio a esta plática. Se llama Reconstructivas, es una forma de terapia fascinante que fue diseñada por una venezolana, cosa que nos llama mucho la atención porque últimamente como que nos ha tocado una serie de sabios venezolanos que ni nos imaginábamos y pues eso de alguna manera nos emociona gracias a gente latinoamericana que está aportando. Y bueno, la práctica de hoy es reconstructiva, es una herramienta a la ampliación de conciencia y nos la está impartiendo Jessica Luna González. Jessica es maestra en educación, psicóloga social, consteladora familiar, terapeuta sistémica, es facilitadora de reconstructivas y miembro de la escuela Reconstructives International Holistic School de Carola Castillo. Ella tiene un camino muy bonito y ha sido docente de psicología a nivel medio y superior, terapeuta familiar y de pareja, tiene conocimiento de las plantas sagradas, que hoy estuvimos tocando ese tema hace un ratito y está muy interesante. Es madre de 2 hijas, trabajó en constelaciones familiares hasta que empezó a adentrarse en el trabajo de las reconstructivas y debe ser supremamente interesante porque las constelaciones, la verdad es que son muy impactantes. Así que bienvenida, muchísimas gracias Jessica por regalarnos este rato. Esta pantalla es tuya, el rato que necesites es tuyo y ya te haremos muchísimas preguntas cuando termines tu presentación. Bienvenida. Pues muchas gracias Mercedes, muchas gracias Elena, muchas gracias a su espacio, a este bienestar en un clic, que yo creo que es maravilloso el que todos tengamos ya al alcance de un clic tantas opciones de crecimiento personal y que, bueno, quienes estén conectados hoy, agradecer su tiempo siempre es muy valioso. Pero también, bueno, el que si están hoy aquí, pues bueno, es porque algo estamos buscando, algo diferente, algo que nos puede hacer crecer. Entonces, yo quiero empezar platicándoles un poquito acerca de las reconstructivas. Como bien dijo Mercedes, es una herramienta creada por Carola Castillo, venezolana, y ella, bueno, crea esta herramienta para llevar a la gente a salir de esta programación, que con eso me gustaría empezar el día de hoy. Todos estamos en momentos ahora en el mundo, a nivel mundial, que yo diría que esto es una reconstrucción. Esto es una gran reconstructiva. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué es una reconstructiva? Yo les digo, bueno, voltea a ver a tu alrededor, voltea a ver que ya no somos los mismos de febrero a diciembre y que la vida lo que nos hizo fue, así como un guante, yo les digo, nos volteó y nos volteó de cabeza y lo que creíamos tal vez que era en febrero, hoy podemos ver que ya no es. Yo no sé ustedes que están aquí, la gente que nos está viendo, yo he visto muchas relaciones que se han modificado. Y el modificar no tiene que ver con que terminó la relación o que yo lo que digo es cambió la relación y sí, algunas también terminaron. Entonces, todas estas modificaciones, todo este volteo como del el haber volteado el guante, esto es una reconstrucción, esto es una reconstructiva, porque entonces nos están rompiendo todos esos patrones que creíamos que eran irrompibles. Llegó la vida con algo más grande y nos dijo, no, ya no es así. Entonces, desde el momento en que a un niño le decimos, no, ya no vas a ir al kinder, ahora vas a sentarte aquí, vas a tomar tu clase a través de la computadora, estamos rompiendo una creencia. Desde el momento que a quien trabajaba en presencial estamos diciendo, pues ahora maestro vas a enseñar por la computadora. Entonces, otra ruptura. Desde que nos dicen en las relaciones personales o de pareja, ¿qué crees? Tu esposo que se iba 6 horas a trabajar o 8 horas a trabajar, ¿qué crees? Se va a quedar en casa. Y eso es otra ruptura más, ¿no? Entonces,
¿qué nos están rompiendo? Pues todos esos patrones, toda esa estructura que creíamos que era la estructura y nos están diciendo, no, ya no. Y ahora, con esas fracturas que hay, ¿qué es lo que vamos a hacer después de que nos están fracturando todas estas estructuras de años y años de venir haciendo lo mismo? Eso es una reconstrucción y eso es una reconstructiva. Entonces, si me permiten, bueno, les voy a compartir un poco la pantalla de, pues para que nos quede más claro, porque todos creo que somos, pues muy visuales. Entonces voy a compartirles por aquí cómo podemos tener más comprensión de lo que es una reconstructiva. Entonces, me gusta mucho esta imagen porque para mí una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y entonces, una reconstructiva es justo esta mujer que está parada ahí de manos con su propia fuerza. Entonces, nadie más la está sosteniendo. Está ahí ella con sus 2 manos confiando en que ella puede mantenerse ahí. Entonces, para mí la reconstructiva es una ampliación de conciencia, ¿no? ¿Y cómo es esto de una ampliación de conciencia? Bueno, el 95% de todos nosotros, de lo que somos, está en nuestro inconsciente y viene de todos los recursos que nos han dado desde que somos niños, y de los 0 a los 7 años se forma esta parte inconsciente, que es toda la parte que está de su lado izquierdo. ¿Qué es lo que hace la programación? Bueno, es la buena conciencia familiar, ¿no? Que esto lo habla el maestro Bert Hellinger, que tiene que ver con aquello que tuvo que enseñarnos la familia y que le sirvió a la familia para sobrevivir, ¿sí? Entonces, todos esos patrones de conducta, la moral, las normas sociales, son la buena conciencia, ¿no? Entonces, yo tenía que hacerlo de esa manera para seguir perteneciendo a mi familia, ¿no? Y esa buena conciencia también me puso en un estado de supervivencia. ¿Para qué? Para que, bueno, mis papás me dieran lo que yo necesito para vivir. Y que básicamente era, pues, es agua o alimento, aire y bueno, un poco tal vez de cariño de la familia, ¿no? Entonces, la buena conciencia está en el 95%, mi zona de confort, el tiempo pasado, el drama está en la programación, ¿no? Aquellos que pueden vivir anhelando, bueno, como no estoy en enero todo estaba bien y ahora que todo vuelva a ser como antes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado últimamente esto, no? Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿sí lo han escuchado? La normalidad ya es hoy. Entonces, si yo sigo pensando que voy a volver a enero, pues hay que volver a ver el calendario porque ya estamos en diciembre. No va a pasar. El estar anhelando el pasado nos lleva a un proceso de drama y el estar también pensando en que, bueno, entonces cuando todo vuelva a la normalidad en el futuro, me va a llevar a un estado también de ansiedad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el 95%. En el 95% también se guarda la culpa, el control, y todo esto nos va a llevar a un ciclo de drama que no va a tener fin. Mis emociones se van a descontrolar, no voy a tener límites, voy a estar en la queja totalmente porque no sé cómo reinventarme, cómo voy a hacer algo nuevo con esto que está pasando ya en diciembre. O sea, ya pasaron ¿cuántos meses? Y oigo hoy en día mucha gente que sigue en lo mismo, pero cuando vuelva a la normalidad, bueno, ya estás viviendo una nueva normalidad, aunque sea una palabra que se ha repetido mucho, pero verdaderamente, ¿cómo vas a hacer algo nuevo
con esta nueva estructura, con esta nueva normalidad, ¿sí? Y bueno, dentro de este 95% está también nuestra zona de confort, porque es algo conocido. Entonces, cuando ya me sacaron de ahí, quienes son estudiantes, pues tuvieron que inventar una nueva manera de estudiar, quienes son maestros, una nueva forma de enseñar, quienes son pareja, una nueva forma de comunicación con su pareja, con su familia, porque entonces ahora estar 24 horas ahí, en donde yo me salía a tomar el café con mis amigas o llegaba a las 9 de la noche a trabajar, pero ahora tengo que estar en casa porque así es lo nuevo. Ahora, ¿cómo me reinvento? ¿No? Entonces, bueno, todo esto está en nuestro 95% que es totalmente inconsciente. En ese 95%, bueno, decimos que en la escuela de reconstructivas decimos que es como que nos levantamos todos los días y le ponemos play a nuestra playlist del celular, ¿no? Entonces pongo la misma canción y si ustedes lo ven, hagan la prueba. Tenemos millones de canciones en las aplicaciones que hay, pero nos gusta nuestra playlist. Y entonces, ¿qué es picarle a la playlist? Volver a escuchar lo mismo. Y no te reinventas. Y entonces ahí lo que sigues haciendo es estar en este 95% de programación. Cuando tú te atreves a escuchar una nueva playlist, a escuchar a un nuevo artista, entonces ahí empieza la parte consciente o la parte de la magia que está de su lado derecho y que ahí, bueno, tiene que ver con la mala conciencia que dice nuestro maestro Bert Hellinger, creador de constelaciones familiares, que es no hacer lo contrario de la buena conciencia, sino hacerlo desde el adulto. Siendo adultos, empiezo a tener mala conciencia que no tiene nada que ver con hacer cosas malas o actos negativos. Tiene que ver con que de la manera que a mí me enseñaron en mi familia que tenían que ser ciertas cosas, entonces yo me aventuro a hacerlo desde mi mirada y entonces a ojos de la familia voy a tener una mala conciencia porque no lo voy a hacer igual. Entonces una maestra muy querida nos ponía el ejemplo ahora que va a ser Navidad, que ellas cocinaban la pierna, el platillo base de la Navidad en el horno y que su abuela lo que hacía es que le cortaba los extremos de la pierna y la metía entonces en el molde y la metía a hornear. Y entonces una de las nietas un día vio cómo lo hacía la mamá y le dijo, oye mamá, ¿por qué le cortas los extremos a la pierna, no? Y ella decía, no sé, hay que irle a preguntar a tu abuela porque no sé, pero así lo hago y así queda bien. Y entonces esta nieta, que estaba en su parte consciente, fue y le pregunta a la abuela y la abuela dijo, no, pues no, yo tampoco sé, habrá que preguntarle a la bisabuela que todavía vivía, ¿por qué se corta así? Entonces esa nieta consciente fue con la bisabuela, que ya era muy viejita, y le preguntó, bueno, abuela, ¿por qué se corta cuando hacemos el platillo para la Navidad? ¿Por qué se corta de los extremos la pierna? Y la abuela decía, bueno, hijita, es que yo lo cortaba porque el horno que teníamos era muy chiquito y entonces no cabía. Y por eso lo cortaba. Si se dan cuenta, esta anécdota está llena de buena conciencia. Y así nos pasa con las historias familiares. No preguntamos por qué, si fue real, si no fue real, solamente lo seguimos haciendo porque pensamos que entonces si no lo hago así, no me va a salir bien. ¿Y qué pasa entonces con esa generación de la nieta que ya preguntó de por qué se cortaban los extremos de la pierna? Pues que esa nieta, y a partir tal vez de esa generación, ya no se va a cortar la pierna. Ya no hay razón, porque ya hay un horno lo suficientemente amplio para que no se corte. Entonces, eso es un ejemplo de la mala conciencia. Esa nieta ya no va a cortar más la pierna. Y eso es el 5% que nos puede llevar a ser
bueno, a esta magia. Y si lo ven aquí está más claro, el 95% es esa programación inconsciente en todos nosotros. Esto es tremendo ya verlo así. Y solamente tenemos este 5% que es donde está nuestra parte consciente y en donde puede caber la magia. Y la magia, bueno, le llamamos así porque es algo que tiene que ver mucho con aquellas percepciones que tenemos desde niños, pero que nos van diciendo los padres, no le hagas caso a esa intuición, es que algo me dice que no tengo que hacer esto, no le hagas caso. Entonces, mejor concéntrate en esta programación, en lo que se debe de hacer. Y este 5% de la magia, pues cada vez se va olvidando, se va quedando. En este 5% es donde suceden los milagros. En este 5% también es donde está mi sentido de responsabilidad. Y es impresionante que nos demos cuenta que solo en ese cachito del 5% es donde está mi responsabilidad. Porque en el otro 95% están todas esas historias familiares de las cuales me puede costar trabajo salir, de las cuales puedo yo estar justificando mi presencia aquí en el presente, porque entonces yo vengo de una familia que tiene un drama familiar, de historias muy difíciles, entonces mi mamá no me trató bien, no me amó como yo quería. Entonces todas esas son las historias que nos van a seguir atrapando en esa programación y en ese inconsciente. Entonces, en este 5% es donde tenemos la opción de poder hacer algo diferente, de poder tener una mala conciencia familiar, de poder ser responsables de nuestros pasos, porque ya estamos siendo adultos. Y si ustedes recuerdan un poquito, cuando, si estamos todo el tiempo en esta playlist, nos levantamos y le picamos otra vez play a esa playlist y entonces hacemos todo lo que tenemos que hacer y seguimos en la programación todos los días, ese 5% que está en nosotros y esa oportunidad de salir de la programación, solo la tenemos 2 veces, 2 momentos o los que cada quien haya vivido en la vida, pero una de ellas es cuando somos adolescentes, que es cuando, si ustedes se acuerdan, cuando teníamos entre 13 y 18 años, empezamos a cuestionar todo, así como esa jovencita que fue y le cuestionó a la bisabuela por qué se cortaba la pierna, ¿no? Para meterla al horno. Entonces, de 13 a 18 años, lo que pasa es que empezamos a cuestionar todo, empezamos a decir, bueno, sí tengo la fuerza para romper con los patrones, yo sí puedo enamorarme de quien me quiero enamorar, yo puedo hacer que el mundo cambie, yo puedo proponer ciertas acciones para ayudar a la gente. Y entonces es ahí cuando intentamos desprogramarnos, ¿sí? Cuando surge ese 5%. Pero luego lo que va pasando es que se va apagando y se va apagando porque llego a los 21, a los 22 años y me vuelvo a programar. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas que podemos encontrar para romper esa programación, para dejarla ahí. ¿Sí? Cuando somos adolescentes. La otra oportunidad que tuvimos o que tenemos es cuando nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos, si ustedes se acuerdan, cuando nos enamoramos pasa que yo siento que todo puede ser posible. Siento que voy a cambiar. Siento que estoy en un nivel de conciencia diferente. Y ahí ese impulso te puede ayudar a tener acciones distintas. Entonces, solamente en esos 2 momentos de la vida es cuando le entramos al 5%, cuando me desprogramo, cuando estoy en la parte consciente. Y es muy duro darnos cuenta que solamente es en estos 2 momentos de la vida. ¿Qué pasa más adelante? ¿Sí? O sea, si esto es así como está esta lámina que les estoy compartiendo, bueno, solamente tenemos ese 5% de consciente
de conexión, de saber que en este 5% puedo hacer algo distinto. Y entonces si no me enamoro no lo puedo lograr. No, tampoco es así. La otra manera de estar en el 5% es cuando tú haces algo nuevo, cuando buscamos nuevas experiencias que te sacan del 95%. Entonces, por eso hay gente que se avienta del paracaídas y dicen, es que lo tienes que vivir porque yo sentí esta experiencia diferente y te lo comparto, sí, porque fue algo nuevo. Cuando nos salimos del programa es cuando tenemos la oportunidad de estar en el 5%. Y acuérdense ustedes, cuando han probado cosas diferentes, cosas nuevas, ¿no? Incluso un sabor nuevo, que no sabe a pollo, porque todos decimos, es que pruébalo, pero sabe como a pollo. No, cuando pruebas algo que no sabe a pollo, entonces es, wow, te expandes en ese 5%, en una nueva experiencia. Entonces, esa nueva experiencia está en ese 5%. Y difícilmente todos buscamos nuevas experiencias, ¿no? O sea, porque, bueno, voy a la clase de Zumba, que ya sé cómo se hace el Zumba, voy a la clase de natación, pero si recordamos, cuando fui a mi primera clase de natación, eso fue una nueva experiencia. Sin embargo, después, al hacerlo un hábito, se entra en la programación. Entonces, la invitación es, si tú quieres estar en este 5%, tienes que buscar nuevas experiencias para poder alcanzar ese 5% y para poder lograr que ahí las cosas tengan un sentido diferente para ti y puedas ampliar tu nivel de conciencia en ese 5%. Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Bueno, lo que sigue, aquí me regresé un poquito. En esta parte consciente, no estoy ni en el pasado ni en el futuro, estoy en el presente, estoy en el aquí y en el ahora. Hay esta parte intuitiva, creo en lo invisible, porque creo en mis sensaciones, ¿sí? Creo en mi percepción y creo en la unidad. Ya no creemos en ese 5% que todo, cada quien va por su lado, no, sino creemos en esta unidad. Voy a usar mis emociones como un recurso y no como un lastre, ¿no? Me conecto con la gratitud, que esto para algunos ya no es nuevo, ¿verdad? Cuando quiero ampliar mi conciencia, una de las cosas que nos recomiendan es la gratitud. Asiento a todo como es, me dejo de pelear con el presente, con el pasado, todo como es perfecto porque ya estoy teniendo una apertura consciente de lo que soy yo en este momento. Tengo una conexión con algo más grande, como cada uno le quiera llamar, Dios, el universo, la vida, la naturaleza, ¿no? Fluyo, ¿no? No voy río arriba, sino fluyo como esta agua que pueden ver en la lámina. Creo en la magia y creo en los milagros. Entonces, esto es súper importante. Y si lo ven, bueno, está en el 5%. Sin embargo, alcanzar ese 5% es muy complicado si no somos conscientes de este 95% de la programación y que todo el tiempo estamos ahí. Y hablar de esto, bueno, tiene que ver incluso con nuestras relaciones. Voy a querer más de lo mismo. En una relación de pareja, yo tengo gente que viene por temas de pareja al consultorio y entonces me dicen, bueno, es que todos los hombres son iguales. Y yo le digo, no son iguales. Todos los que tú volteas a ver son iguales. ¿Por qué? Porque estoy en este 95 y no me aventuro a ver a un hombre diferente. Entonces, si yo ya supe que tuve un tema con un hombre porque era bebedor, entonces mi parte consciente diría, bueno, el siguiente requisito que voy a poner atención para no tener un conflicto así es que no beba. Y ahí te estás pasando ya el 5%, estás desprogramándote y lo estás haciendo diferente. Lo que pasa después, bueno, se va dando, pero ya empezaste con el pie derecho para estar en este 5% de posibilidad
de que no lo vuelvas a repetir. Sin embargo, si no tenemos los recursos, vamos a ir derechito a buscar más de lo mismo, más de lo mismo, más del mismo dolor, más del mismo sufrimiento, porque es a lo que yo me vine adecuando, ¿sí? Entonces, bueno, espero que me vayan siguiendo. Si hay comentarios, Mercedes, tú me dices, o Elena, con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si yo no pongo atención en esto del 5% o cuando yo genero una nueva experiencia? ¿Sí? Que eso es justo una reconstructiva. Una reconstructiva es una herramienta que va a trabajar en ese 5%. Entonces, habíamos dicho anteriormente que la única forma de estar en el 5% en esa desprogramación es cuando soy adolescente, cuando me enamoro, cuando tengo nuevas experiencias y una reconstructiva. Porque una reconstructiva es una nueva experiencia. Una experiencia que cambia tu vida por el hecho de que lo vas a vivir corporalmente. No solo se va a quedar en que yo te lo voy a contar, sino que tu cuerpo lo va a registrar y si yo no lo vivo, entonces es como, aunque me lo cuenten, ¿no? Sí, sí les ha pasado, es como esa película de miedo que te cuentan, oye, es que no, da mucho miedo por esto, pero te la pueden contar y como tú no lo estás viviendo, no crees que sea posible que te dé miedo, ¿no? Entonces, cuando yo lo vivo, digo, sí, fíjate que sí me da miedo. Hasta que yo lo vivo y lo registro en mi cuerpo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es la herramienta que tenemos para estar aquí en esta experiencia espiritual que es la tierra, ¿no? Y lo que vamos a hacer con estas experiencias que les digo que es o en la adolescencia, o cuando me enamoro, o haciendo cosas nuevas, o en una reconstructiva, reconstruyéndote, es que lo voy a vivir, lo voy a integrar, lo voy a aprender y entonces lo voy a practicar. Ese es el flujo, ¿sí? Y esto lo podrían aplicar en cualquier área de su vida, cuando quieran cambios importantes. Porque también los cambios importantes no van a venir solamente de, bueno, ya te conectaste hoy, estás viendo hoy la charla, pero ¿qué vas a hacer cuando termine? Entonces, yo quiero empezar a hacer algo diferente. Bueno, hay que vivirlo, vivir la experiencia, integrar la experiencia. ¿Qué aprendí de esa experiencia y cómo lo voy a practicar? Y si lo ven es fácil, pero al mismo tiempo difícil porque necesita que haya mucha disciplina. Y la disciplina no nos gusta. Queremos que sucedan los cambios, pero sin disciplina, ¿no? Entonces, quiero que pase algo mágico y que entonces cambie mi vida. No. Y si lo ven hasta en algo pequeño, imagínense las mujeres que están aquí conectadas, no sé, que no saben bordar o no sabemos bordar. Entonces eso va a ser una experiencia nueva para mí, para mi cerebro, ¿no? Entonces voy a vivir la experiencia de que me enseñen a bordar, voy a integrar la experiencia del bordado, voy a aprender bien los pasos para bordar y lo voy a practicar. Y ahí ya tengo una nueva experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan dudas, preguntas, algo, Mercedes o Elena. No, cuando termines, entonces ya te hacemos preguntas. Ok. Bueno, entonces quiero platicarles un poquito para que se lleven algo, ¿no? De esto que estamos haciendo, no solo será una charla o sea, unilateral, sino que se lleven algo el día de hoy, ¿sí? Les voy a pedir que si tienen cerca un papelito, una pluma, la tomen para hablar de estas cuestiones de la programación, ¿sí? Entonces, te voy a pedir que tomes tu hojita, tu pluma, y que dobles la hojita a la mitad, de tal manera que te quede la hoja partida a la mitad. Algo así, y entonces la vas a doblar y te queda así. Ok, entonces en la columna de tu lado
derecho, vas a escribir, por favor, 5 cosas que tú consideras que están en tu programación. 5 cosas o situaciones que están en tu programación. ¿Qué puede ser que esté en tu programación? Todo nuestro sistema de creencias, tenemos ahí miles de ejemplos. Puede ser, en mi casa, en la familia, todas las mujeres se tienen que, y complétalo. O en mi familia creemos que todos los hombres, o el dinero en mi familia es visto como, ¿sí? Entonces, 5 que sean importantes para ti. O el trabajo, ¿qué se dice del trabajo? ¿Qué se dice de la salud? ¿Qué se dice de la enfermedad? ¿Qué se dice de alguien o algo que es diferente en la familia? Sí, porque eso también tiene que ver con la programación. Entonces, bueno, ya que tengas tus 5 cosas ahí, pueden ser a veces más de 5, pero con 5 podemos trabajar muy bien hoy. En esa columna, escríbelas y eso es tu programación, ¿sí? También es cierto que la programación es así, fue así y también nos ayudó a esta supervivencia, también venimos de ahí, pero vamos a trabajar entonces ahora en el presente con qué es lo que vas a hacer en el presente con esas 5 cosas que escribiste para que ahora en la otra columna puedas escribir de manera consciente cómo puedes empezar a modificar esa programación. ¿Sí? Entonces, en esa otra columna, escribe cómo vas a modificar esas programaciones. ¿Sí? ¿Cómo vas a modificar esas programaciones? ¿Qué voy a empezar a hacer ya de manera consciente para modificar las programaciones? Porque en el estado de supervivencia ese niño o esa niña no podía hacer nada. Tenía que seguir en esa programación para existir, para seguir vivo, en ese 95% del que ya hablamos, ¿sí? Pero ahora que somos adultos, sí podemos modificar. Y nos toca hacernos responsables de modificar. Entonces yo les diría que estamos emocionalmente pequeños. Ese pequeño, esa pequeña, ese niño, esa niña, es la que brota siempre emocionalmente en nosotros. Entonces, lo que oigo y veo es más de lo mismo, más de las historias, más de ese aprendizaje, ¿no? Y entre más y más crezco, o más y más años pasan, ¿no? Entonces, voy haciendo de esas creencias, pues, toda mi sistema en donde yo me voy a basar, ¿no? Y así lo hemos hecho todos. Ahora, si yo quiero crecer emocionalmente y no quedarme siendo un pequeño emocional, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voltear a ver tu lista y ver cómo de esas programaciones que escribiste puedes hoy empezar a hacer algo diferente. ¿Qué tendría que cambiar para yo crecer? Mi forma de ser. Si ya no me funciona la receta de cómo he sido hasta hoy, tengo que cambiar mi forma de ser y de adaptarme a esta realidad. Entonces, ahí lo que puede suceder es que
como ya no soy del bando de la programación, y entonces me voy a empezar a desprogramar, es como en dónde me voy a parar, ¿no? O sea, me paro en la fila A o en la fila B. Y nos han enseñado en estas programaciones a polarizar todo, ¿sí? O sea, polarizar es, entonces, si no soy buena, entonces soy mala, ¿no? Entonces, o estoy en la luz o estoy en la sombra, ¿no? Y yo digo, bueno, yo no he encontrado a nadie totalmente iluminado. A lo mejor salió de la sombra y va rumbo a la luz, pero yo no sé si está en la luz y tal vez está aquí en el punto medio. Pero nos enseñan a la polarización. Entonces, o es normal o anormal, ¿sí? Y entonces, si tú lo ves, esta polarización nos lleva a más historias, a más sufrimiento, a más programación, porque no nos permite poder hacernos conscientes de que, bueno, pues no soy mala, tampoco soy buena, pero estoy aquí, ¿sí? Pero si no soy consciente de dónde me puedo colocar en mi propia vida, voy a seguir en un nivel de sufrimiento y el sufrimiento es un camino largo y eterno, ¿sí? Es un camino que nos puede costar muchísimo, muchísimo, porque lo estiro así como un chicle y me quedo en el pasado y lo quiero traer del pasado al presente. Entonces lo voy estirando, 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 ¿sí? Y eso es un poco complejo y deberíamos de preguntarnos entonces ahí, poner en tu hojita, en estos aspectos que yo ya escribí, ¿cuáles de ellos me han generado sufrimiento? ¿Sí? ¿Cuáles me han generado sufrimiento? Y entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Uh-huh. La diferencia primordial es que el sufrimiento es eterno, lo estiro, lo traigo del pasado y me lo traigo hasta el futuro. ¿Sí? O sea, pasa por mí, viene del pasado o viene del presente y me lo voy a llevar hasta el futuro. Y el dolor es como cuando te machucas un dedo en el carro o te das un martillazo y entonces te duele en el momento. Te está doliendo ahí, lo sientes hasta el hueso y va a estar un tiempo ahí, pero va a pasar. Y si hablamos del dolor, quienes han tenido un duelo, sea como sea el duelo de una persona, de una cosa, de una relación, ¿no? De lo material o de una relación, es cuando es un duelo así de profundo, es un dolor genuino. Y así vas a poder diferenciar el sufrimiento chicloso del dolor. Cuando estoy en un proceso de dolor, no cabe el drama. Estoy en el silencio, estoy en el dolor, ¿sí? Entonces, tienes que elegir, voy a querer entonces más de lo mismo o puedo hacer algo diferente con esto que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sales ya de una vez de esa programación? Y todos esos saltos que des fuera de la programación, te aseguro que te van a llevar a un proceso de reconstrucción. Entonces, yo les invito a que, bueno, escriban una pregunta más abajo de su lista. Y más que una pregunta, es una frase. Y si tú quieres, le vas a poner ahí, hoy, que hoy es día 4 de diciembre, ¿estoy bien? 3 No, de es diciembre. 3 de diciembre, perdón. Entonces puedes poner ahí, hoy es 3 de diciembre del 2020 y hoy decido terminar con mi guerra interna.
y respira. Porque ¿cuál es la guerra que estás viviendo contigo? Y si tú lo sientes con esa respiración, la guerra tiene mucho que ver con las creencias que tengo de lo que debo hacer o las expectativas que creo que debo de cumplir. ¿Sí? Entonces esa guerra está en ese 95% de tu programación. ¿Cómo vas a terminar entonces con esa guerra interna? Empiezas mañana con acciones nuevas. Si lo único que va a romper con estos patrones son nuevas experiencias, aventúrate a nuevas experiencias. Entonces siempre te vistes de negro, mañana eliges vestirte de rojo. ¿Sí? Pequeñas cosas que te lleven a nuevas experiencias. Siempre te peinas de esa manera, mañana te vas a agarrar el cabello. Nunca te has pintado las uñas de cierto color, mañana te atreves, nunca, ¿sí? Entonces, todas esas cosas parece que no tendrán sentido, pero créeme que lo van a ir teniendo porque te van a ir sacando del 95%. Y sí, puede ser que entonces, pasado mañana, otra vez le vuelvas a dar play a la lista de reproducción de tu música, que es la programación, pero tú puedes elegir ahí incluso escuchar una música que nunca te habías atrevido a escuchar. ¿Sí? Entonces, el momento ya es hoy. Es perder el miedo a nuevas experiencias, nuevas relaciones, a nueva comida, nuevos sabores, nuevas formas de relacionarme con mi familia, con mis hijos, porque entonces los hijos sobre todo siempre están más en la programación que yo misma como mamá les he puesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si su mamá mañana se levanta y hace algo totalmente diferente? Entonces los descolocas, ¿no? ¿Qué está haciendo mi mamá? Se siente mal, pero les enseñas que también se pueden desprogramar. ¿Cómo nos salimos de ahí? Para estar entonces en ese 5% que les estoy proponiendo, que es donde surge la magia, donde está la conciencia, donde puedes alcanzar estos planos elevados para poder ir a un cambio en tu vida, ¿sí? Entonces, bueno, espero les sirva la lista y esta pregunta de que hoy termines con esa guerra interna. Y esa guerra interna, acordarnos que tiene mucho que ver con las historias. Las historias, si no la vivimos, entonces no nos la creamos, por favor. Porque la historia es como, yo les digo cuando van a los talleres de reconstructivas, ¿no? Si yo vengo y les cuento el cuento de Caperucita, pero se los cuento y ya lo saben, entonces era Caperucita, iba en el bosque y el lobo feroz salió y fue con la abuela de Caperucita. Pero si el cuento no lo contara la mamá del lobo, ¿qué diría el cuento? Entonces hay que darle la vuelta a la tuerca, no creernos las historias, ¿sí? No creernos las historias. Entonces, esta es la propuesta que tiene la Escuela de Reconstructivas. Asistir a una reconstructiva justo es conectar con este 5%, salir de la programación, vivirlo en tu cuerpo, aprenderlo y aplicarlo, ¿sí? Entonces, para mí es un honor pertenecer a esta escuela. Y bueno, hay gente que ya ha asistido a las reconstructivas. Por acá les voy a dejar una diapositiva en donde vienen, bueno, los contactos para quienes quiera buscar mayor información de la escuela. Es una escuela internacional. Si nos ven de otros países, en su país, bueno, puede haber facilitadores avalados por la escuela para que asistan a un taller de reconstructivas, para que lo vivan en su cuerpo y puedan ver cuál puede ser el cambio si entonces te fracturo este sistema de creencias, este 95%,
qué es lo que va a brotar de ti en ese 5% y cómo eso se va a ver en tu vida diaria, porque de eso se trata, ¿no? Hagas lo que hagas, busques lo que busques, la herramienta que sea una herramienta que te lleve a hacer algo diferente el día de mañana, porque si no, entonces yo les digo, es como, veniste, te compraste unos zapatos nuevos, saliste del taller y los dejaste ahí. ¿Sí? Entonces, lo que sea que hagas, también sea en línea o sea presencial, busca que entonces al terminar te haya generado algo diferente para que puedas llevarlo a tu vida y que entonces mañana dejemos esta guerra interna, esta lucha con mis historias y pueda yo hacer algo diferente con mi vida. Jessica, una pregunta, muchas gracias, ha estado tremendamente interesante. Tengo una pregunta. Todo este 95% del que tú hablas, pues ahí está mucho, claro, la programación que hemos recibido cuando niños de la familia y así. También tiene que ver con un poco el modo de ser de cada quien. Hay gente mucho más aventada que otra, hay gente que le gusta mucho más probar cosas nuevas que a otra, hay gente mucho más amigable, más amiguera que otra. ¿Eso también influye mucho en esos porcentajes? No, mira, el 95% es el 95% porque es la programación de la infancia. Es todo aquello que tuvimos que hacer para sobrevivir y que nos lo dieron nuestros papás, así como papillita, ¿no? O sea, Okay. que nos dieron el deber ser, el ir a la escuela, que lleva la lonchera, que la mochila va de esta manera, te sientas en la mesa, hay que comer así, y diríamos, bueno, todo eso estuvo bien porque estuvo de la forma, sí, nos hizo sobrevivir. Pero cuando crecemos, lo que más se va a quedar ahí son esas historias que pueden ser dañinas para poder expandir ese 5%, ¿no? Que es, entonces no me quisieron como yo quería que me quisieran. Entonces yo vi que las mujeres tienen que ser de cierta manera en mi familia, ¿no? O todas las mujeres se tienen que casar. O entonces solo los hombres estudian esto, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver con el temperamento, porque lo que tú me estás diciendo es un poco el carácter, el temperamento, ¿no? Entonces, el temperamento es con lo que nacemos, está con nuestro ADN, ¿no? El carácter es el que nos van formando con la interacción social y ahí está la programación en el 95. O sea, la forma de reaccionar a esos estímulos tiene que ver con nuestro carácter. Pero, bueno, ya está inmerso el 95. O sea, no es que una persona tenga 90, otra 80, sino que no. Todos, la mayoría, estamos con ese 95% de programación y por eso nos cuesta mucho alcanzar estos planos elevados de conciencia, porque solo están en el 5%, ¿no? Entonces, por eso estamos ahí, por eso estamos en la búsqueda constante, porque está en ese 5%. Uh-huh. Entonces yo entiendo que cuando salimos de ese 95% es cuando somos genuinos, es Sí. cuando nos escuchamos nuestra intuición, es cuando entendemos que las emociones son un recurso y las utilizamos a nuestro favor, que la gratitud es un camino casi que en línea directa con lo que puede con ser algo más grande, ¿no? Porque entre más agradezco en muchas en muchas orientaciones nos dicen la gratitud, agradece, porque si tú agradeces vas a tener más. Entonces sí, exacto, así es, Mercedes. O sea, si estoy en ese 5%, ahí está esa conciencia, ¿sí? Por eso nos cuesta llegar ahí. Como poder entender que para estar conectados con algo mayor a nosotros y tener la línea directa con ese ser creador, como lo llamemos cada quien, la gratitud es un camino que va muy rápido hacia allá y que nos mantiene conectados con ese famoso fluir que nos cuesta tanto porque hemos vivido siempre controlando o siendo controlados. Y aquí es, fluye, hazte caso, date cuenta, y que la magia o los milagros no son cosas casuales, que pueden ser la forma de que decidamos vivir y como decidamos ver la vida
eso va a generar mayor o menor bienestar según cómo yo procese las cosas. Las creencias que vaya trayendo, ese bagazo que no nos sirve, pero pues fue con lo que nos formamos, con las mejores de las intenciones. Sí, me gustó mucho eso. Ahora, cuando se tiene la experiencia reconstructiva, o sea, tú nos hiciste unos circulitos muy interesantes, pero si yo fuera a una sesión a entrenarme, entiendo que esas son sesiones, ahí sí son face to face. ¿Qué pasa y qué puedo esperar como para decir, bueno, ok, voy a ir a la experiencia porque ahí voy a entender A, B o C? Sí, mira, lo que pasa en una reconstructiva es vivencial, y lo que pasa es que usamos nuestro cuerpo como herramienta que va a acceder a, es una meditación en movimiento, yo lo resumiría así. Tu cuerpo es el instrumento en donde va a vivir toda la emoción, donde va a vivir toda la energía. Lo que hace la reconstructiva es poner un contenedor, que es como esta planta que ustedes ven aquí. El contenedor es la maceta. Entonces, si la energía está, ¿no? O sea, todo el tiempo está a nuestro alrededor, está dentro de nosotros, esa conexión con algo más grande, con lo que ustedes quieran creer, se va a manifestar, pero solamente si yo pongo un contenedor. Entonces, la herramienta de las reconstructivas tiene un método que hace que pongamos el contenedor y le digamos a la energía, aquí está, mira, aquí está y te puedes vertir aquí. Y entonces la energía va a tener una estructura en donde se va a vertir para yo poder estar en ese 5%. Y entonces alcanzar estos planos elevados de conciencia y poder entonces ser ahí, como dijiste tú, Elena, que me encantó, auténtica. Y entonces ser auténtica ahí con que primero con mis emociones. Entonces, o sea, se abren capas de emociones. Y la emoción que normalmente no proyectamos es ¿cuál? A ver, ¿cuál se les ocurre? Yo proyecto cuánto se me pone el aceite. Pero ya no en una conciencia más expandida, pero la que guardamos normalmente es el enojo, ¿no? Entonces, todos somos muy corteses porque así nos enseñaron en la programación, pero entonces tengo a lo mejor una bola de enojo que yo guardo todo el tiempo, ¿no? Debajo de mi cama, porque entonces no le puedo gritar a mi hija esto, no le puedo gritar esto a mi esposo o a mi madre, o no puedo sentir esto por mi padre, porque como crees es papá, y entra la programación, ¿no? En una reconstructiva voy a ser auténtica. Y va a brotar lo que tiene que brotar en ese 5%, y si yo me lo siento en este contenedor que es la herramienta de las reconstructivas, entonces, ¿qué va a poder cambiar en mí después de una reconstructiva ya en mi día a día si yo ya fui auténtica ahí? Entonces, todo aquello que no me atreví a reconocer o ni siquiera reconocer desde acá, sino a sentir en mi cuerpo, lo vas a sentir en la reconstructiva, y eso es una gran fractura a tu sistema de creencias. ¿Sí? Entonces, bueno, Mercedes, fíjate que aquí está justo Dalia, algunas otras personas que han estado en reconstructivas, y no sé si tú nos lo permites. Me parecería muy interesante que ellas compartieran un poquito cuál ha sido su experiencia después de una reconstructiva. Ay, sí, sería padre, sobre todo el antes y el después. O sea, ¿quién es Dalia hoy después de una reconstructiva? ¿Qué pasó que eres diferente? Aquí está. ¿Qué tal? Buenas noches primero. Y muchas gracias por la invitación, por estar aquí en este grupo, porque al final del día seguimos echándole más a ese contenedor, como dice Jessie, ¿no? ¿Qué pasa después de una reconstructiva? Híjole, te cambia la vida. Te cambia la vida completamente. Yo asistí a mi primera reconstructiva hace más de un año, octubre, me parece, agosto del año pasado,
con las mismas dudas que yo creo que todos están ahorita, o los que no lo han vivido tienen, ¿no? La misma relación de, pues bueno, ¿qué es, no? Pero siempre con la intuición de, pues si está es porque algo debe de hacer. Yo siempre he pensado, bueno, si no te hace daño, tú hazlo, ¿no? Si no es malo, tú hazlo, ¿no? Y por ejemplo, la acción en aquel momento de integrarme en la reconstructiva. La experiencia que vives y que tienes durante la reconstructiva, pues es algo pues, prácticamente hasta inexplicable, ¿no? Porque son, como dice Jess, niveles de conciencia muy elevados en los que la gente que no la vive o que no la ha vivido sería como el decir, esto es una locura, ¿no? Es una jaula de locos aquí adentro. Es como tratar todo el zoológico en la sala, ¿no? Pero cuando sales de una reconstructiva, después de una reconstructiva, cuando sales y cambias toda esta energía o te dejas llenar de toda esta energía grupal, porque al final del día es una energía grupal en la que trabajamos, yo creo que te haces consciente o tomas mucha conciencia, como dice Jessie, de tu parte adulta, de decir, yo puedo decidir por mí, o sea, yo voy a decidir por mí de aquí en adelante. La verdad es que después de la primera semana de reconstructiva, yo tuve como lapsos en los que yo decía, ¿en qué planeta vivo? ¿No? Tipo, se me olvidó, o sea, tenía mi programación normal de trabajo, de hijos, de tienes que trabajar para tener tus cosas materiales, pero había algo en mí que ya no era igual, o sea, yo ya me sentía como en otro nivel de ¿qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Sí tengo que trabajar, sí tengo que llevar a mis hijos a la escuela, sí tengo que darles de comer, pero entonces Dalia, ¿qué está haciendo Dalia, no? O sea, ya era como, ¿cómo lo estoy explicar? Sí lo que tengo que hacer, mis obligaciones, pero también entonces Dalia, ¿qué va a hacer? O sea, Dalia tiene obligaciones, pero dentro de esas obligaciones está también mi persona, mi ser. Entonces, en esos lapsos de tiempo era donde yo me sentía como en el limbo, ¿no? Así, incluso hasta tuve una sesión ahí con Jessie porque le digo, Jessie, yo me siento así como que bien rara. Como que yo ya como que ya no pertenezco aquí, ¿no? Como que ya ese planeta creo que ya ni siquiera es el mío, ¿no? Y obviamente las cosas pues se van acomodando poco a poco, o las vas acomodando de la manera más consciente, de la manera más adulta, ¿no? De la manera de decir, bueno, entonces si Dalia quiere meditar, pues Dalia va a meditar, porque a Dalia le gusta meditar, pero la hermana que tiene, que es así súper persinada, la ve mal, y entonces le dice, pues, ¿qué es eso? ¿Y por qué lo haces? ¿No? Porque a mí me gusta, porque yo medito, y si a mí esto me hace bien, o me hace bien a mí, pues yo lo voy a hacer, aunque todo el alrededor me lo siga viendo de una manera distinta, ¿no? Ya que es salirte de la Matrix, es salirte del deber ser. Exacto, exactamente. Es salirte exactamente, como dices, de la Matrix, ¿no? De la programación que ya traemos del chip de esto es por esto y esto y por esto, por esto y por esto. Entonces es como salirte de ese chip y decir, no, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que a mí me impulsa a seguir en el plano, ¿no? Y conscientemente, pues sí, vas rompiendo esos esquemitas, y también la gente que está alrededor se va adaptando, ¿no? O sea, al principio era como mi mamá, muchas cosas, o gente que te decía, oye, pero ¿cómo vas a hacer eso? Oye, pero ¿cómo te vas a ir de viaje y vas a dejar a tus hijos? O cositas que están muy programadas, pero que al final de cuentas decido por mi propia cuenta, o sea, por decir, sí, está bien que yo me vaya de viaje y deje a mis hijos, se quedan bien, se quedan con alimentos, se quedan con una cuidadora, entonces no pasa nada, ¿no? O sea, ellos están viviendo y yo también estoy viviendo. Entonces, para mí, a raíz de, sí hay en un antes, completamente antes, y hay un después. O sea, incluso yo hace poco platicaba con Jess una experiencia que tuve aquí con un proyecto que hicimos de las famosas monedas de 10 para guardarlas. Y yo le decía a Jessy justamente en ese momento, si yo no hubiera asistido a una reconstructiva el año pasado, es más, ni siquiera yo creo que estaría en este chat con ustedes explicándoles mi experiencia. Mi vida fue completamente, o ha sido completamente diferente, y bueno, cada vez se ha ido transformando más para un bien mío y para un bien pues también de mi alrededor, incluso de mis hijos, ¿no? De lo que viene más adelante, ¿no? Que son ellos, y pues con la conciencia de que ellos también tienen su propia vida, ¿no? Su propia estructura, y ellos van a decidir qué van a querer hacer sin que
sea, pero es que mi mamá me dijo que te podías que sentando, ¿no? Y pues no, o sea, si te quieres parar y te quieres brincar, bueno, pate de manos, nada más si te caes, pues ya te sobas. Pero al final del día es como la forma en la que yo podría explicar mi experiencia. O sea, sí hay completamente un giro de todo. Dale, entonces es como mente a nuevas oportunidades, como que de pronto te dieras cuenta que hay puertas que no las habías visto antes, pero que siempre estuvieron allí. Exactamente. Es como el juego de la oca, no sé si muchos lo vieron, ¿no? Pero que había varias puertas y tú tenías que elegir la puerta para abrirla, ¿no? Y normalmente, pues cuando estás en la programación dices, no, esa puerta no la puedo tocar, no, esa puerta tampoco, pues me voy por esta porque es la que me dijeron que era. Uh-huh. Y cuando sales de la reconstructiva ahí está la puerta, pues ábrela y a ver qué hay adentro, ¿no? Y si adentro está lo que quieres, pues vete a esa puerta. Es justamente como dices, abrirte los planos a lo que no te permites ver por querer estar siguiendo el mismo camino, el mismo plan. Yo te escucho como viviendo sin culpa, viviendo libre. Es lo que escucho. Sí, la verdad. sí. La verdad es que oye, sí. ¿cómo me voy de mis hijos? Y además las madres en mi familia son muy sacrificadas. O sea, no, hay una cantidad de cosas que simplemente las tenemos de la cultura, de la religión, de la familia, de la gente con la que crecimos, o sea, viene de muchos lugares y que lo hacemos nuestro, pero realmente son de ellos, excepto que haya algo que yo diga, esto sí es mi convicción, que es lo que tú decías, yo cumplo con mis responsabilidades y es mi convicción que efectivamente atienda a mis hijos y les dé de comer. Pero si me sale este viaje, yo lo voy a hacer intranquila y feliz. Como que más libre. Exactamente. Lo que sí, más libertad en... sí, que no estamos en un valle de lágrimas, que a mí me... Entonces, sí, estamos en el valle que cada quien decide qué va a hacer. Y les quería comentar a los que estamos hoy en este grupo, y las personas, gracias por estar conectadas por Facebook, que tenemos la posibilidad de tener 4 sesiones de 2 horas cada una, que son teórico-prácticas, con Jessica, vía Zoom, vía Webex, por acá. Todavía no tenemos fecha, pensamos que quizás en enero sería más sano, porque ya empiezan las fiestas Guadalupe Reyes. Sí. Y ahí sí estamos, miren, vean, ahí sí estamos en ese 95%. Excepto que haya un grupo que nos diga, no, Mercedes, lo queremos ya. Yo feliz porque yo estaría apuntadísima. Por supuesto que Delia, si te animas, padrísimo. Y aquí están Jessy, y Nan, y Gabriela, y Cristina, y Andrea, y Guadalupe, y Elena, y yo, y Moni, y... Ay, espérame, que ya perdí aquí en el Facebook, pero había varias personas que les agradezco muchísimo que se conectan también por el Facebook para estar juntos en estas experiencias, de escribirme, que yo estoy segura que Jessica estaría puestísima de que pudiésemos coordinar las sesiones. Lo que sí les podemos decir, tenemos al grupo, que no veo a nadie de ese grupo conectados hoy, pero que tienen un precio especial por estar en el grupo Elite. Sin embargo, pues habría un precio buenísimo para disfrutar de esto con Jessica, y efectivamente también la sesión final, que sería face to face. Sí, la sesión final sería que asistieran a una reconstructiva, por supuesto. Y bueno, eso puede ser en enero. Tenemos un espacio maravilloso en Polanco, en la calle de Horacio. Y Horacio. Entonces, bueno, eso sería para enero. Y quienes ya les haya hecho clic ahora y, como dice Mercedes, quieran romper con la programación, sean del grupo Elite de Mercedes, también el 19 y 20 de diciembre voy a tener una sesión en presencial para quienes quieran asistir. Buenísimo.
Entonces, bueno, la información ya está ahí publicada. Yo creo que más allá de todo lo que hablamos hoy es, bueno, ¿cómo empezamos a soltar, como tú dices, Mercedes, esa culpa, ¿no? Porque esa es la clave. Tú dijiste, bueno, Dalia, es que son muchos aspectos los de Dalia, ¿no? Para llegar a esa parte de, bueno, dejo todo eso y no van a morir mis hijos y la mamá agarra sus maletas y se va. Van a estar encantados. Y además que, ay, sí, no mentira, van a estar encantados. Sí, de hecho, están encantados porque voltean y ven a una mamá contenta, ¿no? Claro. Y esa mamá contenta pues es más productiva, es más amorosa. ¿Por qué? Porque ya se está dando ese amor a ella misma, pero ¿cuántas sesiones pudieron haber pasado antes de esto en ella, en su vida? O a lo mejor no le puede alcanzar, a veces no nos puede alcanzar la vida para romper estos patrones, ¿no? Porque están muy en el inconsciente, están guardados hasta dentro del cajón más olvidado. Yo que me considero que vivo la vida sin culpa y bastante alivianada, sí. No saben, o sea, seguro que tengo ahí una cajita de Pandora, que bueno. Todos la tenemos, todos. O sea, fíjate, Jessica, que en algunas de estas pláticas anteriores, hablando del tema financiero, hemos hablado mucho de todas esas creencias limitantes que tenemos sobre el dinero, porque el dinero y nuestros patrones con el dinero tienen un componente emocional muy grande. Entonces, en eso también nos podría ayudar mucho. Exactamente, porque aquí estamos hablando en algo que va más allá y por lo que estoy entendiendo, esto abarca la vida. Todas las áreas de la vida. La vida de cada quien. Sí. Que mira, no sé si ustedes lo han visto, pero perdón, Mercedes, los aspectos de la vida, ¿no? Lo que hemos observado es que, bueno, tienen que ver con la pareja, con la abundancia, con la salud, con mis relaciones familiares, ¿no? Y con mis padres. Entonces, es como esta manita que, bueno, entonces, ¿cuál dedo está mejor o cuál está peor o cuál ya se te dobló o cuál se está desmoronando, ¿no? Todos estos aspectos tienen que ver con este trabajo de estar en la conciencia del 5%, ¿no? No, y está buenísimo porque, o sea, cuando veo la lista con algo tan simple como hacer una lista, la lista del 95 y la lista del 5, y está increíble, o sea, realmente dices, wow, aquí he avanzado, oye, aquí hay una oportunidad, qué padre, porque tampoco es así como que me corto las venas porque todavía necesito trabajar, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Yo creo que eso lo vamos a hacer toda la vida, estar trabajándonos y siendo las mejores personas que podemos ser, y yo creo que ya ni siquiera es ser la mejor persona que podemos ser, sino ser los mejores seres que podemos ser, porque realmente para mí nosotros somos seres de luz que tenemos estamos forrados de Mercedes y tú estás forrada de Jessica y Elena está forrada de Elena y así cada uno de nosotros, pero que realmente somos mucho más que eso. Y creo que esta oportunidad viene, por lo menos para mí, verla a raíz de la pandemia, porque la pandemia nos puso a pensar, o sea, nos puso a realmente a profundizar, a entender, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, hacernos preguntas que yo creo que cuando uno se las comienza a responder, entra en conciencia. Y también el sufrimiento de quienes hemos estado en ese 95% muy arraigado, y esto nos rompe todos los esquemas. Y no, déjame en mi 95, es lo que conozco, es lo que me da tranquilidad, es como lo percibo. Entonces, bueno, cada quien tiene su ritmo y pienso, Jessica, que tú tienes una fórmula maravillosa, pues para acelerar un poco el ritmo de soltar y hacerlo con tranquilidad y entender. Así que entonces 19 y 20 en Polanco, me imagino.
Sí, 19 y 20 no, es en el Estado de México. Si quieren más información nos pueden escribir, y en enero será en Polanco. Entonces, bueno, para quien ya tenga la espinita y quiera ir ya en este diciembre, con mucho gusto, y quienes no, bueno, podemos trabajar las primeras sesiones en línea y más adelante, bueno, cerrar con este broche de oro con una reconstructiva ya en físico, ¿no? O sea, en presencial. Entonces, Ok, 19 y 20 vas a estar trabajando sí en físico y en enero en físico. Y va a ser la reconstructiva. Ok, sí. Perfecto. Y con todas las medidas necesarias, porque también eso es respetar la energía, respetar el contenedor. Entonces, para que estén también seguros de que estamos en el respeto de la energía de lo que es y lo que nos toca vivir ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo muy complacida de estar en su espacio, muchas gracias. No, para nosotros se hayan quedado con este ejercicio, que vean su lista, que vean la pregunta final, ¿no? ¿Cómo acabo con mi guerra interna? ¿De dónde viene esa guerra interna? Y bueno, que se animen a conocer más de esta herramienta. Lo pueden buscar también en www.reconstructiveschool.com. Y ahí están todos los facilitadores avalados por la Escuela de Carola Castillo, y hay mucha información que nos puede servir también cuando busquen consultar. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Bueno, yo sé que Elena y yo queremos. Claro que sí. Bienvenida. Queremos. Y bueno, vamos a ver con el grupo, a ver qué quieren, porque si hay personas que ni siquiera están en México de este grupo especial, pero bueno, vamos a ver a los que se conectaron. Hay personas que se conectaron de Estados Unidos, aquí estoy viendo los nombres, y de aquí de Ciudad de México. O sea, ha habido un grupo variado de personas, entonces, claro, sí. En línea puede ser una gran oportunidad para todas. Sí, en línea podemos trabajar, y también pueden buscar la información en la red, en la red que les di. Y cualquier cosa, bueno, googleen a Carola Castillo, por favor. constructiveschools.com. Sí, hay muchos videos en YouTube de Carola Castillo, pueden seguir su Instagram de Reconstructivas también. Y también hay una aplicación que se llama Lonchera para el Alma. Quienes quieran escucharla, es totalmente gratuita. La pueden escuchar mientras hacen algo, para meditar, y ahí vienen varios podcasts que pueden ser de mucha utilidad, de algunos minutitos, para que, bueno, vean un poco cómo es este enfoque de salirnos ya de esta programación, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Les cuento algo que no mencionó Jessica, pero que a mí me impactó mucho, y es lo siguiente. Yo siempre he tenido una gran curiosidad por la ayahuasca, y me han invitado y me han dicho: Mercedes, es increíble, o sea, entras en un estado impresionante, te cambia la vida, Mercedes. Y antes de que nos conectáramos, pues Jessica nos estaba hablando de la planta sagrada, refiriéndose a la ayahuasca, que ya ha vivido la experiencia, y que hacer una reconstructiva es como tomar la ayahuasca sin tomar nada. Y dije, no, bueno, ya me resolviste, porque le decía, yo soy media asustadora y digo, ay, como que quiero y no quiero, y me emociono y no me emociono, pero ya con eso yo creo que eso fue un empujón muy interesante, porque en este proceso que nos contaba Delia, que es como muy loco, tiene mucho que ver con esa parte que te produce hacer la reconstructiva sin tener que tomar absolutamente nada. Entonces, sí, es así como bien dices, Mercedes, es tocar planos elevados de conciencia sin tomar absolutamente nada. Entonces, es verdaderamente una herramienta única, es una herramienta que bueno, si está en su ciudad, de donde nos vean, búsquenla, porque yo creo que como bien dijo Dalia, y que me da mucho gusto que hoy se haya conectado, es justo un cambio en tu vida, ¿no? Entonces, yo conocí a Carola Castillo hace casi 13 años,
y la primera vez que yo vi su trabajo, para mí, literal, como dice Dalia, también fue un cambio en mi vida. Entonces, yo no podría compartir nada que yo no haya vivido, y para mí ser parte de la Escuela de Reconstructivas es un privilegio porque es un aprendizaje maravilloso para salir de toda esta programación. Entonces, ahí les dejamos la herramienta, el gusanito, lo que sea que sintieron en su cuerpo. Pues bienvenido y bienvenidos los cambios. Amén. Pues así es, bueno, el cambio es la única constante que tenemos. Así que bueno, que tengan una feliz noche. Gracias por conectarse. Para Elena y para mí ha sido un lujo. Gracias, de verdad, Jessica, Dalia y todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias por el honor de tenerles acá.